iniciaremos la clase. Una vez a la semana van a tener repaso de casos clínicos y de los temas avanzados, doctores, ¿no? Las preguntas en el sistema solo están habilitadas durante media hora, ¿no? Anoche les envié un poquito tarde, ¿no? Porque estaba realizando los casos clínicos. Y bueno, voy a enviarles a partir de ahora, ¿no? Más o menos, doctores, les voy a dar 30 minutos a 40 minutos para que resuelvan. Esas preguntas, por ejemplo, fueron del Hospital Cusheri, doctores. Bien, empezaremos con lo que va a ser gastro, ¿no? Que es lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Acá tienen que conocer sobre todo lo que es la anatomía, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que va a ser del esófago, ¿no? Vamos a hablar del fondo, ¿no? Del fondo gástrico, del cuerpo gástrico, curvatura menor, curvatura mayor, ¿no? El antro pilórico, la porción pilórica, la incisura angular, el píloro y el duodeno, ¿no? Ahora me dirán, esto preguntan, sí preguntan. Hay gastroenterólogos que ingresan al examen de grado y les hacen dibujar lo que es la anatomía del estómago, ¿no? Entonces tienen que conocer ustedes, ¿no? Sobre todo curvatura menor, curvatura mayor, cuerpo gástrico y el cardias, ¿no? Y el esófago, ¿no? Y que aquí se va a encontrar lo que va a ser, ¿no? El píloro, doctores, ¿no? Bien. Ahora sí continuamos, creo que ya estamos todos. Ahora nosotros tenemos que conocer la clínica, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica de una gastritis? En la clínica se va a presentar anorexia, náuseas, vómitos, molestias abdominales que pueden ser inespecíficas, ¿no? Pero principalmente va a haber un dolor abdominal a nivel de epigastrio, ¿no? Este dolor en epigastrio va a irradiar a lo que va a ser a hipocondrio derecho, ¿no? Y muchas veces uno puede confundir con una cole, no se olviden, ¿no? Entonces va a estar acompañado de dispepsias. Ahora vamos a empezar por la gastritis aguda. ¿Cuál es la definición? Es un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares que se manifiesta por la pérdida de la integridad de la mucosa gástrica. Es un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares que se manifiesta por la pérdida de la integridad de la mucosa gástrica. Ahora, aquí está la gastritis de estrés, ¿no? Pero cuando hablamos de gastritis de estrés, no se refiere, doctores, no al estrés, ¿no? Que, por ejemplo, están presentando ahora antes del examen, no, sino en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Enfermos graves que tienen traumas o infecciones graves, ¿no? Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando nosotros hablamos de lo que va a ser una gastritis aguda. Bien, esto es pregunta de examen de grado, doctores, ¿no? Lo que es la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling, ¿no? Cuando yo hablo de úlcera de Cushing, me refiero a una úlcera profunda del esófago, estómago y del duodeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de la úlcera de Cushing, es una úlcera profunda, ¿no? Que va a estar a nivel del esófago, estómago, del duodeno, ¿no? En relación con cirugías o traumatismos cráneoencefálicos. Ahora, cuando hablamos de una úlcera, ¿no? De Curling, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Del tipo de úlcera que está asociado a los grandes quemados. Entonces, cuando hablamos de la úlcera de Curling, no está asociado a grandes quemados. Ahora nosotros tenemos que conocer lo que va a ser la gastritis erosiva enteropática. Cuando yo hablo de una gastritis erosiva enteropática, es una enfermedad muy poco frecuente que presenta múltiples erosiones en la cresta de los pliegues gástricos, no se olviden, ¿no? Entonces es una enfermedad muy poco frecuente que presenta múltiples erosiones en la cresta de los repliegues, ¿no? Gástricos. Ahora nosotros no vamos a hablar un poquito, ¿no? ¿Qué fármacos nos van a causar, ¿no? Nosotros hablamos de los fármacos que van a ser, ¿no? Antiinflamatorios, ¿no? Estos antiinflamatorios no esteroideos va a estar, ¿no? Lo que es el ketorol, el ketoprofeno, el ibuprofeno, ¿no? Va a estar lo que es la aspirina, ¿no? Entonces ahí tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, lo frecuente que van a tomar, sobre todo, ¿no? Los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, doctores, ¿no? Va a ser lo que es la aspirina. ¿Y esta aspirina por cuánto tiempo toman, doctores? La aspirina lo toman, ¿no?
durante prácticamente toda su vida. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se produce, no? Lo que va a ser estas úlceras, erosiones gástricas, ¿no? Entonces se produce, doctores, ¿no? Por la inhibición de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿por qué se produce? Por la inhibición de la ciclooxigenasa, doctores. Eso es lo que sucede, ¿no? En lo que es la fisiopatología, ¿no? Cuando un paciente toma, ¿no? Tiene el abuso, ¿no? De los antiinflamatorios no esteroideos que inhiben la ciclooxigenasa y eso te lleva pues a una gastritis, a una úlcera. Ahora, doctores, una gastritis crónica, ¿qué es? Se entiende por gastritis crónica cuando el infiltrado inflamatorio está constituido principalmente por células mononucleares, ¿no? Sí existe también, doctores, lo que es los polimorfonucleares, pero existe más que todo cuando hay, ¿no? El Helicobacter pylori, doctores, ¿no? Sobre todo cuando va a haber H. pylori, ¿no? Ahora nosotros tenemos que conocer qué será el Helicobacter pylori. ¿Será gram positivo? ¿Será gram negativo? No se olviden que el Helicobacter pylori, doctores, es un gram negativo, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar de lo que va a ser la gastritis crónica. No es amplio lo que es gastritis, les comento. Vamos a tener lo que es la gastritis superficial, la gastritis atrófica y la atrofia gástrica. Cuando hablamos de gastritis superficial son los cambios inflamatorios en la parte más superficial de la mucosa gástrica, ¿no? De ahí viene su nombre de gastritis superficial. Ahora, cuando hablamos de una gastritis atrófica es la destrucción variable de las glándulas gástricas, ¿no? La gastritis atrófica es la destrucción variable de las glándulas gástricas y la atrofia gástrica es cuando desaparece prácticamente las células secretoras de ácido, dando lugar a una hipergastrinemia, ¿no? Entonces, esto ustedes tienen que conocer, doctores, ¿no? Tenemos que conocer. Ahora vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori. No es la forma más frecuente de gastritis crónica. Está localizado a nivel del antro, doctores. El riesgo de aparición son de células antrales, ¿no? Y a nivel del duodeno, ¿no? Entonces, principalmente se va a localizar, ¿no? A nivel del antro y del duodeno, lo que va a ser el Helicobacter pylori, ¿no? Es una gastritis crónica, ¿no? Entonces, acá, ¿qué se tiene que hacer, doctores? Lo ideal que siempre se hace es realizar el test de ureasa, doctores. Una vez que se realiza el test de ureasa, el paciente se convence, ¿no? De que tiene gastritis, ¿no? Y se va a realizar lo que va a ser la endoscopia y la biopsia, porque la mayoría de pacientes, doctores, no se quiere realizar lo que es la endoscopia y la biopsia, ¿no? Entonces, una vez que uno le dice que tiene el Helicobacter pylori, se realizan, doctores, ¿no? Entonces, es la única manera de hacer una detección. Ahora, ¿cuál es el peor error que cometen los pacientes? Es ir a la farmacia, ¿no? Decir que tienen Helicobacter pylori y iniciar el tratamiento. Ahora, doctores, ¿qué pasa si inicia el tratamiento, ¿no? Y el paciente, ¿no? Ya está con un adenocarcinoma de mal, doctores, ¿no? Entonces va a seguir debutando, no se olviden, ¿no? Y se le diagnosticará cuando ya esté en últimas fases, ¿no? Entonces, nunca, doctores, no se inicia directamente el tratamiento. Sí o sí se tiene que realizar endoscopia y biopsia, ¿no? Porque es el riesgo de adenocarcinoma de mal, ¿no? Y es la tercera causa, ¿no? De muerte a nivel de Bolivia, doctores, ¿no? Entonces sí o sí tiene que ir al gastro, doctores. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que va a ser la gastritis atrófica corporal difusa, ¿no? Esta gastritis atrófica corporal difusa es la forma menos frecuente, ¿no? Predomina en el sexo femenino, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hablar acá también, doctores, de esta gastritis atrófica, ¿no? Que es inmunitaria, que quiere decir que hay una hiperreactividad de nuestros linfocitos B, doctores, y nuestros linfocitos B, doctores, no se vuelven locos, ¿no? Por eso dice hiperreactividad y empieza a producir destrucción, doctores, empieza a dañar nuestro propio cuerpo. Y aquí, por ejemplo, va a dañar, ¿no? A nivel, ¿no? Gástrico, a nivel del fondo, a nivel del cuerpo, del estómago, ¿no?
está asociado, doctores, ¿no? Con hipocloridria, ¿no? Y hipergastrinemia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener la deficiencia de B12. Esto les voy a explicar por qué. Lo normal en ustedes, en mí, ¿qué es, doctores? ¿No? Lo normal es que las células parietales del estómago, ¿no? Produzcan el factor intrínseco. ¿Y qué hace el factor intrínseco? Produce lo que va a ser la absorción, ¿no? De lo que va a ser la cianocobalamina, ¿no? Y del ácido fólico, no se olviden. Entonces produce la absorción de ¿qué? De la cianocobalamina y del ácido fólico, ¿no? Bien, doctores, ¿qué es lo que sucede en este tipo de pacientes? ¿No? En este tipo de pacientes, ¿no? Como tienen gastritis, no hay un daño a nivel de la mucosa gástrica, entonces las células parietales del estómago no producen factor intrínseco, por lo tanto hay una deficiencia no solo de la B12, de la cianocobalamina, sino también hay una deficiencia, doctores, ¿no? Del ácido fólico. En eso consiste lo que es la gastritis atrófica corporal difusa. Ahora, esto es lo más importante que ustedes tienen que conocer, doctores, ¿no? Si mi paciente no tiene alergia o no tiene, doctores, ¿no? Esa es la primera pregunta que yo me voy a realizar para iniciar con el tratamiento, ¿no? Entonces, este esquema tienen que saber al menos los dos primeros, ¿no? Entonces, me hago la pregunta una vez que ya se realizó el diagnóstico, si mi paciente es alérgico, doctores, a la penicilina, ¿no? Si mi respuesta es que no es alérgico, doctores, ¿no? De inmediato se inicia el tratamiento, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de repaso de fármaco, doctores, ¿no? Y después de un rato les voy a realizar una encuesta, doctores, ¿no? Si están de acuerdo que se dé lo que son los exámenes, los repasos una vez por semana con casos clínicos, ¿no? Porque solo han respondido 9 personas, doctores, ¿no? Entonces les voy a realizar, ¿no? Si están de acuerdo o lo quitamos y solo avanzamos el temario, ¿no? Porque necesito que resuelvan los casos clínicos, ¿no? Para saber cómo están. Bien, ahora les voy a preguntar, doctores, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Por lo que va a ser el omeprazol. ¿Quién me puede responder qué es el omeprazol? ¿Cuál es su mecanismo de acción, doctores? A ver, les voy a realizar las preguntas, ¿no? Doctora Andrea, ¿no? Doctor Aaron, Ítalo, ¿cuál es el mecanismo de acción del omeprazol? ¿Alguien me puede responder, doctores, cuál es el mecanismo de acción del omeprazol? ¿Qué hace el omeprazol? Es un inhibidor de bomba de protones. Muy bien, doctora, excelente. Ahora, doctora, te hago otra pregunta. ¿Qué pasa, doctora, no, si mi paciente es alérgico al omeprazol? ¿Cuál sería mi siguiente opción, doctora? ¿Qué otro medicamento utilizaría? Pantoprazol. Es igual. Utilizaríamos, está bien, doctorita, ¿no? Pero no te olvides, el omeprazol y el pantoprazol no son de la misma familia, ¿no? Entonces, ¿qué usaría? Usaría lo que es la ranitidina, no se olviden, ¿no? La ranitidina, que es un antagonista de H2. Bien, doctora. Bien, ahora la siguiente pregunta, doctores. Necesito que participen para saber cómo están en fármaco. ¿Qué es la amoxicilina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué es la amoxicilina, doctores? Doctor Brian, doctor Daniel, doctora Eli. ¿Qué es, doctores, la amoxicilina? Es una aminopenicilina inhibidor de la síntesis de pared bacteriana. Muy bien, doctores, gracias. Muy bien, no necesito que participen, no quiero ver si están despiertos o están por ahí durmiéndose, ¿no? Entonces, a partir de hoy las clases, doctores, va a ser con preguntas. Necesito saber cómo están. Gracias, doctor. Vamos, ¿qué es la claritromicina, doctores, no? ¿A qué familia pertenece la claritromicina? Es una aminoglucosa. Doctora Flavia, ¿qué es la claritromicina? Doctora Greta, doctor Gustavo, ¿no? Doctora Kelly, doctora Melanie, ¿qué es la claritromicina? ¿A qué familia pertenece? Macrólido.
Pertenece a la familia de los macrólidos, doctora, e inhibe el crecimiento bacteriano. Ya, muy bien, excelente. ¿En qué ribosoma actúa, doctora? ¿50S o 30S? A nivel de 50S. Muy bien, excelente, doctora. Bien. Voy a preguntar del metronidazol. Bien, doctora Sheila, ¿no? ¿Qué es el metronidazol? ¿Cuál es su mecanismo de acción, doctora Milena Arispe, ¿no? ¿Qué es, doctores, el metronidazol? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Porque estas son preguntas de examen de grado, doctores, ¿no? Y el metronidazol no solo se utiliza en este tema, sino en varios temas de medicina, ¿no? Bien, ¿quién me puede decir qué es el metronidazol, doctores? Doctora Andrea Cárdenas. ¿Dónde actúa, doctores, el metronidazol? Actúa inhibiendo el ácido fólico, doctores, ¿no? Ese es un mecanismo de acción, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿no? Primero que se le da un omeprazol, que va a ser el IVP, ¿no? Se le va a dar cada 12 horas. Después se le da lo que es la amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas. Se le va a dar la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, doctores, ¿no? Entonces, este esquema ustedes tienen que manejar de memoria y saber cada uno, doctores, ¿no? De lo que va a ser de los mecanismos de acción. Ahora, si no resulta el primer esquema que se le ha dado por 14 días, se le va a realizar el segundo esquema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se le va a dar IVP, doctores, cada 12 horas, más amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Y el levofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas. Ahora yo les pregunto, doctores, ¿qué es el levofloxacino, no? Y el día de ayer les indiqué cuál era su mecanismo de acción. ¿Qué es el levofloxacino? ¿Quién puede participar, doctores? ¿Quién se acuerda qué es el levofloxacino? Es una fluoroquinolona. Muy bien, excelente. No es una fluoroquinolona que actúa a nivel de la DNA girasa. Muy bien, doctora, ¿no? Que le vamos a dar de 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Ahora, le vamos a también dar lo que va a ser el bismuto, ¿no? De 500 miligramos cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo se les da este tratamiento? Por 14 días, ¿no? Ahora, doctores, al menos tienen que saber para el examen de grado este primer esquema y segundo esquema. Ahora, el tercer esquema, doctores, ¿no? Es cuando no resultó ni el primero ni el segundo, doctores. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar lo que va a ser un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Cada 12 horas, doctores, ¿no? El bismuto que le vamos a dar de 120 miligramos cada 6 horas, ¿no? Se le va a dar lo que es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas. Bien, ahora, ¿qué es la doxiciclina, doctores? Que es un medicamento que se usa bastante en medicina. Es una tetraciclina. Nos acordamos, doctores, que es la doxiciclina. Ayer justos, ¿no? Cuando avancé neumonía les recalqué, doctores, que era, ¿no? Lo que es la doxiciclina. ¿Nos acordamos qué es, doctores? Una tetraciclina, doctora. Muy bien, gracias, excelente, ¿no? Actúa en el ribosoma 30S, ¿no? Bien. Y el metronidazol que ustedes ya conocen de 500 miligramos cada 8 horas por 14 días, doctores, ¿no? Entonces, esto ustedes tienen que manejar, doctores, ¿no? Entonces, al menos los 2 primeros tratamientos. Ahora vamos a hablar, doctores, ¿no? En pacientes que son alérgicos a la penicilina, doctores, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser el IVP, doctores, ¿no? Que va a ser el inhibidor de bomba de protones cada 12 horas. Se le va a dar el bismuto de 120 miligramos cada 6 horas. La doxiciclina de 100 miligramos, ¿no? Cada 12 horas, el metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 14 días.
Ahora, el segundo esquema que vamos a tener va a ser el IVP cada 12 horas, la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, el levofloxacino de 500 miligramos cada 24 horas. Este tratamiento es por 10 días, ¿no? Entonces, esto ustedes tienen que manejar, doctores, tienen que saber de memoria, ¿no? Los 2 primeros al menos de cada una de ellas, doctores, ¿no? Bien, doctores, ahora algo sencillo, ¿no? ¿Qué hacemos si mi paciente tiene una gastritis aguda, doctores? No es una gastritis aguda que presenta, ¿no? Porque el paciente no come comidas copiosas, comidas picantes, ¿no? Consume lo que es bastante cafeína, Coca-Cola, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ¿qué se hace, doctores? En estos pacientes, ¿no? Lo que se tiene que realizar, doctores, es primero cambiar el estilo de vida, ¿no? Y aquí solo le vamos a dar omeprazol por el lapso de una semana, doctores. Ahora, si no mejora en el lapso de una semana con el omeprazol, doctores, directamente se tiene que derivar, doctores, ¿no? A lo que va a ser a gastroenterología, ¿no? Ahora, ¿cuál sería su efecto adverso, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? Por ejemplo, del omeprazol. El efecto adverso, doctores, es que va a producir, ¿no? Disminución, doctores, ¿no? Si un paciente consume por larga data, doctores, va a producir, doctores, ¿no? Lo que es la disminución del pH ácido del estómago, que quiere decir que va a estar alcalino, doctores. Y no nos conviene, ¿no? Que el estómago esté alcalino. ¿Por qué, doctores? Porque va a haber la proliferación de cualquier microorganismo, ¿no? Sobre todo nosotros vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser de la salmonela, ¿no? Y la salmonela, pues, doctores, produce deposiciones líquidas, ¿no? Puede ser de la fiebre tifoidea, no se olviden, ¿no? Entonces, por eso no se debe consumir por largo tiempo lo que va a ser el omeprazol. Además, otro efecto adverso más va a ser que va a inhibir, doctores, la absorción de calcio, no se olviden, ¿no? Entonces, esos serían, ¿no? Los efectos adversos. Ahora vamos a hablar un poquito de la ranitidina, ¿no? La ranitidina, doctores, es un antagonista H2, pero este antagonista H2, doctores, no solo se utiliza, ¿no? Para lo que va a ser para gastritis, ¿no? Sino que también se utiliza, doctores, ¿no? Cuando mi paciente tiene una anafilaxia, ¿no? Cuando presenta, ¿no? Lo que va a ser, por ejemplo, ¿no? Ha tenido la picadura de una abeja y yo no tengo clorferinamina, no tengo clorferinamina, perdón, ¿no? O no tengo degraler, ¿no? Entonces, si no tengo clorferinamina, no tengo degraler, ¿no? Entonces, que son estos antihistamínicos, doctores, no puedo utilizar lo que va a ser la ranitidina, ¿no? Entonces, esto ha sido pregunta de examen de grado. ¿Cuál es el otro uso de la ranitidina, no? Se utiliza, doctores, ¿no? Cuando hay, ¿no? Anafilaxia, ¿no? Alguna picadura, ¿no? De algún insecto, ¿no? Bien, ahora nosotros también necesitamos conocer, doctores, ¿no? Lo que va a ser sobre gastro, ¿no? Lo que va a ser una úlcera gástrica, doctores, y necesitamos conocer, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Las diferencias, ¿no? Entonces vamos a empezar, doctores, con lo que va a ser la úlcera gástrica, ¿no? Y la úlcera duodenal. Bien, cuando nosotros hablamos de una úlcera gástrica, doctores, ¿no? Es la erosión circunscrita de la mucosa gástrica que puede llegar hasta la mucosa y producir perforaciones. Entonces, cuando hablamos de úlcera gástrica es la erosión circunscrita de la mucosa gástrica que puede llegar hasta la mucosa y producir perforaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? En los factores de riesgo va a estar lo que va a ser, ¿no? El alcohol, el tabaco, los antiinflamatorios no esteroideos, el Helicobacter pylori y la edad avanzada. El estrés, doctores, no está relacionado con la úlcera gástrica, por favor. El estrés no está relacionado. En la clínica se va a presentar lo que va a ser este dolor abdominal a nivel de epigastrio, que va a ser de tipo urente, doctores. Está acompañado de náuseas, vómitos, dispepsias, ¿no?
Ahora, tenemos que conocer lo que va a ser la clasificación de Forrest porque es pregunta de examen de grado, que todo el tiempo lo realizan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que conocer, no? Tenemos que conocer el 1A, el grado 1A, donde se va a presentar un sangrado activo arterial en jet o a chorro, doctores. El 1B es un sangrado resumante en sábana. El 2A es un vaso visible en el lecho de la lesión. El 2B es un coágulo fresco adherido. Y el 2C es manchas hematínicas, ¿no?, oscuras. Y el grado 3 no es una lesión con base limpia cubierta por fibrina. Entonces, esto tienen que conocer. Ahora, las recidivas, los porcentajes, no es necesario que ustedes conozcan. Ahora, ¿qué pasa si estoy yo en una zona rural, doctores, donde no hay gastroenterólogo? Entonces, en las zonas rurales, normalmente lo que se tiene, doctores, a la mano va a ser los rayos X de tórax. Ahora, ¿para qué me sirven estos rayos X de tórax, no? Yo voy a poder observar si hay perforaciones, doctores, ¿no? Bien, primero, ¿qué tenemos que conocer? Primero, doctores, nos vamos a ubicar a nivel de lo que va a ser, ¿no?, del estómago. En el lado izquierdo del estómago, lo normal es, ¿no?, que uno presente aire, ¿no? Porque estás deglutiendo, no estás hablando y hay la presencia de aire. Entonces, que yo en los rayos X de tórax encuentre, ¿no?, aire en el lado izquierdo es normal, doctores. ¿A qué se refiere el signo de Jover, ¿no? El signo de Jover se refiere, doctores, a que se va a encontrar, ¿no?, en el lado derecho, ¿no?, lo que va a ser aire. Entonces, si se encuentra en el lado derecho aire, doctores, hay timpanismo, no quiere decir que hay una perforación de víscera, no se olviden, ¿no? A eso se refiere el signo de Jover positivo, ¿no? En el lado izquierdo, como les dije, es normal que exista aire por la presencia del estómago. En el lado derecho que yo encuentre, ¿no?, aire, doctores, me indica que hay una víscera, ¿no?, perforada, ¿no? Y aquí, doctores, ¿no?, que yo encuentre, ¿no?, lo que es el timpanismo en hipocondrio derecho, doctores, ya me está hablando de una víscera perforada, una víscera hueca, doctores. Ahora nosotros vamos a hablar de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones, no? Vamos a tener las perforaciones, ¿no?, que es de inicio súbito con dolor abdominal, ¿no?, grave. Acá, doctores, no va a ser un dolor de inicio súbito con una intensidad 9/10 que va a presentar nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento en una perforación, doctores? El tratamiento es quirúrgico. En una hemorragia digestiva alta es una de las principales causas de muerte, ¿no? Si esta perforación no se trata, el paciente sigue con hemorragia, no va a ser cuestión de horas, doctores, para que el paciente fallezca, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que va a ser una malignización. ¿Cuándo yo voy a pensar, doctores, que mi paciente presenta una malignización? Cuando hay una lesión, pero esa lesión es mayor a 3 centímetros, ¿no? Entonces, si la lesión es mayor a 3 centímetros, ¿no?, se debe descartar con una biopsia y una endoscopía, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, doctores, ¿no?, se puede utilizar los antagonistas H2, que va a ser la ranitidina, ¿no? La ranitidina tenemos, ¿no?, en lo que va a ser vía EB, doctores, ¿no? Vía EB, ¿de cuánto es? De 50 miligramos cada 8 horas. Y en comprimido vamos a tener de 150 miligramos a 300 miligramos en comprimido. En ampollas, como les vuelvo a recalcar, es de 50 miligramos cada 8 horas, doctores. Ahora, si no tengo ranitidina, pues voy a utilizar lo que va a ser los inhibidores de bomba de protones. El omeprazol vamos a utilizar de 20 a 40 miligramos, ¿no? En ampollita viene de 40 miligramos, ¿no? ¿Cada cuánto? Podemos utilizar cada 12 horas o cada 24 horas, pero se utiliza solo uno de los dos, doctores. O bien uso ranitidina o bien uso, no, lo que va a ser el omeprazol. No puedo utilizar los dos. Entonces, acá, ¿cuál va a ser el tratamiento? Supongamos, me llega de zona rural el paciente con una perforación, ¿no? Entonces, acá lo primero, doctores, va a ser colocar los 4
catéteres, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que voy a colocar, ¿no? Lo que va a ser la sonda, ¿no? Nasogástrica, vamos a colocar lo que va a ser la sonda Foley, ¿no? Y vamos a colocar lo que va a ser 2 vías permeables, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar? ¿No? Voy a colocar la sonda nasogástrica, la sonda Foley, ¿no? Voy a colocar, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? 2 vías permeables, ¿no? Una vez que colocamos los catéteres, doctores, ¿no? Se va a realizar el tratamiento con lo que va a ser con Ringer lactato. Ahora, ¿por qué voy a utilizar el Ringer lactato? El Ringer lactato se va a utilizar porque va a ser un expansor plasmático, no se olviden, ¿no? Y actúa además, ¿no? Como actuando dentro de la sangre en que se convierte, ¿no? En lo que va a ser en bicarbonato, doctores. Entonces, es un expansor plasmático, doctores, ¿no? Y además actúa, doctores, ¿no? Como no un cristaloide, es un expansor plasmático, ¿no? Y no se olviden que el lactato dentro de la sangre se convierte, ¿no? En bicarbonato, doctores, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que conocer y es muy importante, ¿no? Porque es pregunta de examen de grado. Bien, ahora doctores, una vez que ya está, ¿no? Con lo que es la solución, ¿no? Porque va a estar con requerimiento basal, ¿no? De Ringer lactato, doctores, ¿no? Y con lo que va a ser, pues, el omeprazol, o sea, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La ranitidina, ¿no? Una vez que ya hemos empezado con este tratamiento, doctores, ¿no? Se le va a dar un antibiótico. ¿Por qué le estaré dando un antibiótico, doctores? Yo le voy a dar un antibiótico, doctores, como profilaxis, ¿no? Porque si hay una víscera hueca, doctores, no va a haber una proliferación bacteriana. Ahora, ¿qué antibiótico le voy a dar? Le voy a dar lo que va a ser la ceftriaxona de 1 gramo, ¿no? Cada 12 horas. ¿Qué le vamos a dar? Ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Además, para el dolor, ¿qué le vamos a dar? Butilbromuro de iosina, ¿no? El butilbromuro de iosina le vamos a dar de 10 miligramos vía EB cada 8 horas. Entonces utilizo lo que va a ser un IBP, estoy utilizando la ceftriaxona y además estoy utilizando el butilbromuro de iosina, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Bien, doctores, ¿no? Ahora, si no se resuelve, doctores, ¿no? Este paciente, ¿no? Que presenta una úlcera gástrica, ¿no? Si no se resuelve, doctores, ¿no? Porque se tendría que resolver con la endoscopia, doctores, ¿no? Y la endoscopia, ¿para qué sirve? Sirve para realizar el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, aquí, doctores, ¿qué se le va a colocar? Se le va a colocar lo que es la somatostatina, ¿no? La dosis que va a manejar es directamente el gastroenterólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es la somatostatina? Es un vasoconstrictor esplénico, no se olviden. ¿Qué es la somatostatina? Es un vasoconstrictor esplénico, ¿no? Que se le va a colocar, ¿no? A través de la endoscopia se le va a colocar, ¿no? Entonces la endoscopia no solo me sirve, ¿no? Para el diagnóstico, sino también para el tratamiento terapéutico. Ahora, si presenta recidivas, ¿no? En lo que va a ser, ¿no? En esta úlcera gástrica directamente no se va a realizar lo que va a ser la cirugía, doctores, ¿no? Entonces, en úlceras refractarias, ¿no? Cuando hay complicaciones o la úlcera gástrica no está cicatrizando, doctores, en 8 semanas de tratamiento, ¿no? Lo ideal que se tiene que realizar, doctores, es directamente la cirugía, no se olviden, ¿no? Entonces, en eso consiste. Ahora, doctores, vamos a hablar en la comparación de lo que va a ser una úlcera duodenal, ¿no? ¿Qué quiere decir una úlcera duodenal? Es una erosión a nivel del duodeno. Aparece generalmente a los 30 años o 50 años, ¿no? Esa es la edad más predisponente. Es más frecuente en el sexo masculino. Afecta principalmente la primera porción del duodeno, se encuentra a 2 centímetros del píloro, ¿no? Es más frecuente que la úlcera gástrica. Entonces, si nos preguntan en el examen de grado, ¿cuál es más frecuente, doctor? Es más frecuente, ¿no? Es más frecuente la úlcera duodenal que la úlcera gástrica, ¿no?
Bien, acá doctores, ¿no? ¿Cuál va a ser la etiología? La etiología va a ser el Helicobacter pylori, ¿no? Y aquí tenemos que acordarnos, ¿no? Que va a estar relacionado los antiinflamatorios no esteroideos y el estrés, doctores, ¿no? Por ejemplo, ustedes antes del examen sufren mucho estrés, ¿no? ¿Y qué me va a producir? No me va a producir una úlcera gástrica, me va a producir una úlcera duodenal, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Es un dolor abdominal tipo urenten epigastrio, ¿no? Que empeora con el ayuno, ¿no? Entonces empeora, se exacerba con el ayuno, ¿no? Y está acompañado de distensión abdominal, de hematemesis, vómitos con sangre y de melenas, ¿no? Estas heces, ¿no? Que van a ser alquitranadas, ¿no? ¿Por qué se va a presentar la melena, doctores? La melena se presenta, ¿no? Cuando va a haber una hemorragia digestiva, ¿no? Cuando hay un sangrado, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Pero este sangrado va a ser mayor a 150 ml. Como es mayor a 150 ml, se va a producir la oxidación del hierro, y la oxidación del hierro es lo que produce estas melenas alquitranadas, ¿no? Y la hematemesis, doctores, ¿no? Que van a ser estos vómitos, ¿no? Porráceos con sangre, no se olviden. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con endoscopía y biopsia, ¿no? El diagnóstico se realiza con endoscopía y biopsia, ¿no? Las complicaciones, ¿cuáles serían las complicaciones? Perforaciones, ¿no? Se inicia con dolor abdominal de inicio súbito, de inicio grave, doctores, ¿no? La intensidad más o menos es 9/10, ¿no? El tratamiento aquí, doctores, es quirúrgico, ¿no? El tratamiento es quirúrgico en caso de complicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué me va a presentar, doctores, no? Este tipo de pacientes, peritonitis, ¿no? En la peritonitis vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser el abdomen en tabla, ¿no? Porque, doctores, cuando se perfora una víscera, ¿no? A nivel del peritoneo, ¿qué me va a producir la irritación? La sangre, ¿no? Y esta sangre produce una peritonitis. Mi paciente va a presentar el abdomen en tabla o esta defensa abdominal y el dolor abdominal, que es característico, ¿no? Y las alzas térmicas, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a presentar, ¿no? En las complicaciones. Ahora, el tratamiento, doctores, ¿cuál va a ser? La internación y la colocación de los 4 catéteres, ¿no? Entonces, la internación y la colocación de los 4 catéteres. Número 1, estos pacientes están en NPO, se le va a colocar por eso la sonda nasogástrica, la sonda Foley, el catéter venoso central y la vía permeable, ¿no? Entonces vamos a utilizar, ¿no? 4 catéteres, no se olviden, ¿no? Primero NPO, sonda nasogástrica, sonda Foley, catéter venoso central y vía permeable. Siempre, ¿no? Traten, doctores, ¿no? De que el paciente tenga 2 vías permeables, ¿no? En caso de que colapse una de las vías, ¿no? Bien, una vez que ya se le ha colocado, vamos a iniciar el tratamiento con lo que va a ser, ¿no? Con Ringer lactato, ¿no? Una vez que ya se le colocó lo que es el Ringer lactato, doctores, ¿no? Se le va a pasar además, ¿no? Lo que va a ser un IVP, ¿no? De 40 miligramos cada 12 horas o cada 24 horas. Ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Se le va a dar además el butilbromuro de iosina de 10 miligramos, ¿no? Cada 8 horas EB, ¿no? Entonces, estos medicamentos se va a utilizar, ¿no? Ahora, si no hay mejoría, doctores, directamente es para cirugía, ¿no? Si no mejora con este tratamiento, ¿no? Y además, ¿no? Lo mismo, se hace la endoscopía y la endoscopía me sirve, ¿no? ¿Para qué? Para realizar un lavado gástrico, ¿no? Un lavado duodenal, ¿no? Entonces, una vez que se hace el lavadito, doctores, ¿no? Se hace, ¿no? Con soluciones frías para que se produzca la vasoconstricción. Una vez que se realiza el lavado, posteriormente se coloca la somatostatina, ¿no? Que es un vasoconstrictor esplénico. Ahora, doctores, si no responde a esto directamente, el tratamiento es la cirugía, ya no hay otra opción, ¿no? Ahora,
Tenemos lo que es el síndrome, ¿no?, de Zollinger-Ellison, doctores, ¿no? Tenemos este síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? ¿En qué consiste, doctores? Es la manifestación clínica del gastroma, ¿no?, con hiperproducción de gastrina que lleva a la hipersecreción gástrica. Entonces, ¿qué es? Es la manifestación del gastroma, ¿no?, con hiperproducción de gastrina que lleva a la hipersecreción gástrica. En palabras sencillas, que vamos a tener una hipersecreción gástrica, ¿no?, por un gastroma. Ahora, acá las causas, ¿no? La causa vamos a tener la úlcera en la primera porción del duodeno, ¿no? Presenta múltiples erosiones en el tracto gastrointestinal, ¿no? Son refractarias al tratamiento, ¿no? Están asociadas con diarrea y esteatorrea, no se olviden. Entonces acá, doctores, ¿no?, cuando hay esta sospecha, ¿no?, de este síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no?, ¿qué es lo que se le va a pedir? Se le va a pedir lo que va a ser la gastrina, ¿no? La gastrina se le pide, ¿no? Y la gastrina, doctores, ¿no?, va a estar mayor a 1000 picogramos ml, ¿no? Esta gastrina va a estar elevada mayor a 1000 picogramos ml, ¿no? Y el tratamiento, doctores, en este caso, ¿no?, si presenta el síndrome de Zollinger-Ellison, el tratamiento, doctores, ¿no?, número 1, doctores, se les da IVP y el tratamiento es quirúrgico, doctores. No se olviden que este aparece, ¿no?, en la primera porción del duodeno, ¿no? Un gastroma que me produce hipersecreción gástrica, ¿no? Entonces se le hace, ¿no?, se le toma una muestra de sangre y se va a observar lo que va a ser la gastrina. Si es mayor a 1000 picogramos ml, doctores, ¿no?, estamos hablando, ¿no?, que se debería realizar lo que va a ser el tratamiento con IVP y realizar la cirugía. Bien, esto es lo que me interesa que conozcan, este cuadro, doctores, ¿no? La gran diferencia que nosotros vamos a tener entre una úlcera gástrica, ¿no?, y una úlcera duodenal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en esta diferencia? Número 1, doctores, la úlcera gástrica se presenta en mayores a 60 años. La úlcera duodenal se presenta en jóvenes, ¿no? Ahora, el dolor, ¿no? En la úlcera gástrica aumenta con los alimentos, se exacerba con los alimentos. En cambio, en la úlcera duodenal disminuye con los alimentos, doctores, ¿no? Entonces el paciente come, ¿no?, y te indica que mejora, ¿no? Se atenúa el dolor con los alimentos. Ahora, el Helicobacter pylori en la úlcera gástrica, ¿no?, va a estar presente en un porcentaje del 80%. Y en la úlcera duodenal, el Helicobacter pylori tiene una presencia del 95%. Ahora, la frecuencia, doctores, ¿no?, con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Es frecuente, ¿no?, en lo que va a ser en la úlcera gástrica y es infrecuente, ¿no?, en la úlcera duodenal. Ahora, la secreción ácida nocturna, ¿no?, en la úlcera gástrica va a estar normal o disminuida. En cambio, en la úlcera duodenal está aumentada, ¿no? Ahora, la secreción ácida máxima, ¿no?, en la úlcera gástrica no está disminuida, ¿no?, y está aumentada, ¿no?, por lo que va a ser, ¿no?, esta patología que va a ser el síndrome de Zollinger-Ellison, doctores, ¿no?, que es, ¿no?, que está presente en el duodeno, doctores, en la primera porción. Por eso va a haber, ¿no?, mayor secreción ácida, ¿no?, en lo que va a ser en la úlcera duodenal. No se olviden que en ambas, ¿no?, el tratamiento va a ser, doctores, con los 4 catéteres y el NPO, no se olviden, ¿no? Entonces, de primera instancia, NPO catéter, ¿no?, vamos a colocar la sonda nasogástrica, ¿no?, la sonda Foley, el catéter venoso central y 2 vías permeables, ¿no? La solución que usamos es Ringer lactato. ¿Qué le vamos a dar a estos pacientes? El omeprazol, ¿no?, en ambos es el IVP, ¿no?, de 40 miligramos, ¿no? De 40 miligramos se le va a dar cada 12 horas o cada 24 horas. Y un antibiótico, ¿no?, la ceftriaxona, ¿no?, se le va a dar de 1 gramo, ¿no?, cada 12 horas, ¿no? Y el butilbromuro de iosina, ¿no?, que es un antiespasmódico de 10 miligramos, ¿no?, cada 8 horas EB, ¿no? Ahora,
Posteriormente, que ya se lo ha hidratado, ¿no? Al paciente, ¿no? Va a ingresar a lo que va a ser a su endoscopía, ¿no? Y la endoscopía, ¿para qué me sirve? Para realizar un diagnóstico y tratamiento terapéutico. Se hace el lavado, posteriormente se le coloca lo que va a ser, ¿no? La somatostatina, que es un vasoconstrictor esplénico. No responde, doctores, directamente se realiza lo que va a ser la cirugía, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? En las grandes diferencias, doctores, ¿no? Esto tienen que conocer, ¿no? Esto es lo puntual que hay que conocer y lo que va a ser los criterios de Forres, doctores, ¿no? Que no solo va a ingresar para lo que va a ser la úlcera gástrica y duodenal, sino cuando vayamos a tocar el tema, ¿no? De hemorragia digestiva alta y baja, doctores, ¿no? Y no se olviden, ¿no? Si estoy en zona rural y no tengo, ¿no? A la mano lo que va a ser una endoscopia, ¿no? Se va a realizar, ¿no? Lo que va a ser rayos X de tórax, doctores, ¿no? Entonces, en los rayos X de tórax, ¿qué espero ver, doctores? El signo de Jover, ¿no? Que va a ser un timpanismo en hipocondrio derecho, doctores. Haciendo un repaso, doctores, otro dato más que ustedes tienen que conocer, doctores, ¿no? Que si la lesión es mayor a 3 centímetros, ¿no? Que se debería descartar, ¿no? Con una malignidad por la biopsia, no se olviden, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer, doctores, para lo que va a ser para el examen de grado, doctores, ¿no? Ahora, ¿en qué momento hacemos lo que va a ser la cirugía, ¿no? Cuando las úlceras, doctores, por ejemplo, acá en la úlcera gástrica es refractaria, ¿qué quiere decir? No cicatriza en 8 semanas. Si no cicatriza en 8 semanas, se hace la cirugía. En una úlcera duodenal, si no cicatriza en las 12 semanas, ¿no? ¿Qué se realiza, doctores? Se realiza lo que es la cirugía. Entonces, en este momento les voy a enviar, doctores, lo que son las diapos para que puedan estudiar, ¿no? Entonces, eso sería lo que es la clase de hoy, doctores, ¿no? Les voy a hacer una encuesta, doctores, si están de acuerdo, ¿no? Una vez a la semana que ustedes puedan tener su